Ahí sí. Ya, entonces vamos a ver, hoy día vamos a terminar la asignatura viendo lo último de PET cardíaco. ¿Cómo puedo sacar esto de acá? Ya. Bueno, dijimos la clase pasada, ¿no es cierto?, que cuando utilizábamos o realizábamos un estudio de PET cardíaco, podíamos estudiar o hacer una evaluación de la perfusión del miocardio y también de la viabilidad. Cuando hablamos del estudio de perfusión, lo que tenemos que hacer es un estudio tanto en reposo como en estrés, pero acá el estrés es farmacológico, ya no es como en el SPEC que podía hacer con ejercicios farmacológicos, acá es el estrés es farmacológico. Y para hacer el estudio de viabilidad, son dos exámenes distintos. Hacemos un estudio de reposo gatillado, que es como es como hacer el de perfusión de reposo, hacemos un estudio de reposo gatillado y de metabolismo cardíaco. ¿Ya? Esos son los dos estudios que podemos hacer, de perfusión y también de viabilidad. La perfusión se hace en dos fases. Se hace una perfusión en reposo y una perfusión en estrés farmacológico, y la viabilidad se hace para evaluar la viabilidad del tejido del miocardio, se hace un reposo gatillado, insisto que es como la perfusión en reposo, y un metabolismo cardíaco. ¿Ya? Bueno, acá habíamos visto los radiofármacos, el rubidio, el nitrógeno 3 amoniacal, el FDG, que es el que vamos a utilizar para la parte del metabolismo cuando hacemos el estudio de viabilidad. Bueno, dijimos que la perfusión, que corresponde a lo que es el flujo de sangre, va a evaluar y va a buscar información o patologías que tengan relación con las coronarias, que son las que irrigan, ¿no es cierto?, el músculo cardíaco. Cuando hacemos el estudio de perfusión, dijimos que podíamos hacerlo con el nitrógeno 3 amoniacal o con el rubidio 82. El nitrógeno lo obteníamos de un ciclotrón y el rubidio, de un generador. Ya vimos las características tanto del nitrógeno 3 amoniacal, ¿no es cierto?, que iba a ingresar a la célula, al miocito, a través de difusión simple, y vimos del rubidio que era análogo del potasio, por tanto iba a entrar a la célula, al miocito, por transporte activo a través de la bomba de sodio y potasio. Había que preparar al paciente con un ayuno al menos de unas 4 horas y evitar la ingesta de alimentos como las santinas. Había que pausar, si es que el médico lo indicaba, los medicamentos que tenían que ver con alguna patología cardiovascular del paciente. Y dijimos que lo podíamos hacer o con nitrógeno 3 amoniacal o con rubidio, ¿ya? Y ahí están las características, diferencias, ¿no es cierto?, de dosis entre uno y otro. Este se hace la adquisición 5 minutos post administración y el rubidio 2 minutos post administración, y dura más o menos 3 minutos, no puede pasarse de los 5 minutos de la adquisición. Y la dosis era mayor, de 40 a 60 milicurie. Entonces se hace la fase de estrés, dijimos, farmacológica, y para eso se utiliza el dipiriamol o la adenosina. Y se utiliza el mismo protocolo de SPEC cardíaco. Entonces, primero, como va a ser un PET-CT, lo que estamos evaluando, vamos a hacer el TAC, luego se administra el radiofármaco, ya, o rubidio o nitrógeno 3 amoniacal, y luego se hace una fase de estrés farmacológico, y luego se hace la adquisición de la fase de estrés, previamente de nuevo administración del radiofármaco. Se pueden utilizar cualquiera de los dos radiofármacos, o rubidio o amonio 3, o sea, nitrógeno 3 amoniacal. Ya esos dos sirven para hacer el estudio de perfusión. Y un estudio normal, por supuesto, esto es un recuento de lo que vimos en la clase pasada, por eso lo estoy pasando como rápido. Un estudio normal de perfusión, al igual que los estudios SPEC, debería verse, ¿no es cierto?, igual captación tanto en la fase de reposo como de estrés, de todas las paredes del miocardio, la pared anterior, lateral,
septal e inferior, ¿ya? Acá la pared anterior, inferior, ápex, ¿ya? Esas son las paredes del corazón que ya lo vimos, ¿no es cierto?, en SPEC. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un estudio con nitrógeno 13 amoniacal, un estudio de PET tanto en la fase de esfuerzo como de reposo, ¿ya? Y tenemos que ver, ¿no es cierto?, que hay una distribución de todo el radiofármaco en forma normal, con la misma captación en las paredes, ¿no es cierto?, para hablar de un estudio normal. Acá tenemos el eje largo horizontal, recuerden que este es el eje largo horizontal, igual como un estudio PET de nitrógeno 13 amoniacal, donde podemos ver la pared septal, el ápex y la pared lateral, ¿ya? Donde podemos observar, ¿no es cierto?, que hay una captación normal, ¿no es cierto?, del nitrógeno 13 amoniacal tanto en esfuerzo como en reposo. Acá, en cambio, tenemos un estudio, ¿no es cierto?, de estrés y de reposo, un PET, ¿no es cierto?, que estamos evaluando la perfusión del miocardio, donde vamos a observar que la pared anterior, la lateral, parte de la septal tienen una captación bastante homogénea, pero hacia la pared, ¿no es cierto?, inferior, que esta es la pared inferior, y hacia el lado septal, por eso se llama pared inferoseptal, ¿no es cierto?, hay una zona, tanto en la fase de estrés como de reposo, que no hay captación del radiofármaco. Por tanto, ahí podríamos, y que acá ya en cortes, a medida que vamos avanzando los cortes, se va haciendo más notoria. Y acá podríamos estar en presencia, ¿no es cierto?, de una necrosis del miocardio, porque no hay tanto en el estrés ni en el reposo como el SPEC, lo mismo. Y ahí estaríamos en presencia de un infarto, una necrosis. Se habla que es transmural, la disminución, acá hay una zona de hipometabolismo, es transmural cuando afecta a toda la pared. Cuando se ve un poco de pared, uno dice que no es transmural, o sea que no atraviesa, no afectó, el problema no está afectando a toda la pared del miocardio, sino que a una parte. Pero cuando afecta a toda la pared, como lo estamos viendo acá, decimos que es transmural. Esto es lo mismo para PET como para SPEC. Ya puede ser o no transmural. Acá también podemos evaluar, ¿no es cierto?, el estudio y vemos ¿cómo se llamaba esta figura que obteníamos? El mapa polar. El mapa polar también podemos ver desde de la misma imagen de acá, podemos ver, ¿no es cierto?, que también nos queda claro este defecto de captación, que en el fondo en este estudio es una zona de hipometabolismo, ¿no es cierto?, hipocaptante, hipometabolismo, que está afectando y que nos está comprobando lo mismo que estamos viendo acá en los cortes, lo podemos ver acá en el mapa polar. Ya, y acá podíamos distinguir las zonas, ¿no es cierto?, de las coronarias, recuerden ustedes, que pudiesen estar afectadas. Bueno, eso es en relación a la perfusión, que es muy parecido cuando hablamos de el estudio de perfusión en SPEC, ¿no es cierto? Pero también podemos hacer un estudio de viabilidad para determinar, como su nombre lo dice, la viabilidad del tejido, o sea, zonas que puedan estar afectadas, por ejemplo, con una enfermedad, pero que siguen las células, los miocitos siendo viables, ¿ya? Entonces, con este estudio vamos a poder indicar la posibilidad de revascularización de las coronarias en pacientes con infarto agudo del miocardio, ¿ya? O con alguna difusión segmentaria o global del tejido del miocardio. Muchas veces, si se opera el paciente, ¿no es cierto?, y se puede generar la revascularización, ese tejido, como está viable, como el estudio lo determinó viable, puede, ¿no es cierto?, volver a funcionar en forma normal, ¿ya? Y no hay una necrosis total, lo cual va a impedir que, aunque el paciente lo operemos y se haga, ¿no es cierto?, alguna solución a nivel de las coronarias, pueda volver a generar, ¿no es cierto?, ese tejido viable. Por eso es importante este estudio, para determinar la viabilidad de los miocitos, ¿no es cierto?, de esa zona del miocardio, y
a través de un tratamiento, ¿no es cierto?, una operación, se puede volver a revascularizar esa zona. Y para poder determinar la viabilidad, ¿no es cierto?, que este examen, lo bueno que tiene una alta sensibilidad de un 88% y una especificidad de un 73%, por tanto, si el estudio determina que el tejido es viable, hay una alta posibilidad de que se pueda revascularizar esa zona, ¿ya? Porque se está afectada, ¿no es cierto?, la coronaria que irriga esa zona del miocardio y podemos revertir la situación en el paciente. Para evaluar, ¿alguna duda en eso, chicos? No, perfecto. Bien. Para evaluar entonces la viabilidad del miocardio, debemos hacer un estudio de perfusión en reposo gatillado, o sea, el mismo estudio de perfusión, pero gatillado. ¿Se acuerdan que vimos gatillado en SPEC? Que se iban sumando 8, 9 ciclos cardíacos por cada frame de imagen que íbamos a obtener. Bueno, acá es lo mismo, hacemos un estudio solo de perfusión, pero en reposo, no en estrés, solo perfusión en reposo, y además hacemos otra adquisición del metabolismo cardíaco. ¿Cómo creen ustedes que vamos a determinar el metabolismo? ¿Con qué fármaco? Con FDG, ¿Con qué? con el análogo de la glucosa. Sí, muy bien, con la fluordesoxiglucosa. ¿No es cierto? Muy bien. Bueno, para este entonces el radiofármaco que vamos a utilizar para la parte del metabolismo, porque la perfusión ya la vimos cómo se hacía, ¿no es cierto? Solamente se hace en reposo. Se administra el nitrógeno 13 amoniacal, por ejemplo, si lo vamos a hacer con ese por lo general, y se hace el estudio de perfusión, solamente en la fase de reposo. Ya no se vuelve a administrar el dipiridamol y de nuevo otra dosis del radiofármaco y adquirir la fase 3, no, solamente cortito. Se administra el radiofármaco teniendo, ¿no es cierto?, el protocolo, las indicaciones del paciente y todo, y se hace, la adquisición de la perfusión en reposo. Y luego se va a hacer la fase metabólica para determinar finalmente la viabilidad. Yo para determinar la viabilidad debo hacer una comparación, así como en perfusión hacemos una comparación del reposo con el estrés, acá tengo que hacer una comparación de la imagen obtenida en la perfusión en reposo con la fase metabólica. ¿Se entiende? Entonces, el radiofármaco que vamos a utilizar va a ser la fluordesoxiglucosa marcada con fluor 18, o sea, el FDG, ¿ya? Que ya sabemos que tiene un T medio de 110 minutos, y la dosis que vamos a administrar está más o menos entre 5 a 15 miliurid, ¿ya? Va a ser el transporte activo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es glucosa y el órgano de excreción va a ser la vejiga. Entonces vamos a determinar a través del mecanismo de transportación de la glucosa, con los mismos mecanismos que de transporte de glucosa, de entrada de la glucosa, que ya vimos que se fosforilida, pero no pasa a formar parte de la glucólisis dentro del miocito. Entonces, el estado del metabolismo de la glucosa en la célula del miocito va a determinar, ¿no es cierto?, la cantidad de FDG que capta el corazón. Ya vamos a ver eso. En condiciones normales, el metabolismo de las células del corazón, de los miocitos, se basa en la oxidación de los ácidos grasos. Eso es en condiciones normales. Pero cuando tenemos pacientes en situación de isquemia, ¿no es cierto?, algunas patologías cardíacas, la principal fuente energética va a ser el metabolismo de la glucosa. Por tanto, al ser el FDG un análogo de la glucosa, nos va a permitir que sea captada este radiofármaco en las células del corazón, en los miocitos, y nos va a poder determinar y vamos a poder demostrar, ¿no es cierto?, la condición de esas células. Cuando es captado por las células del miocito, el FDG permanece dentro del miocito entre 40 a 60 minutos. Por tanto, ese nos da un tiempo bastante ideal para poder hacer la adquisición de las imágenes de este estudio. ¿Ya? Entonces, como yo les decía,
cuando administramos el FDG, ¿no es cierto?, vamos a tener captación normal por biodistribución en cerebro, corazón y las vías urinarias, debido a que es la vía de excreción, de eliminación del radiofármaco. Por eso en estas zonas vamos a tener mayor captación del radiofármaco. Recuerden que el FDG, si bien al ingresar a la célula por los transportadores, ¿no es cierto?, los transportadores de la glucosa, entra a la célula, es fosforilado a FDG6, ¿no es cierto?, pero no forma parte, no sigue, permanece atrapado acá en la célula, debido a la presencia del flúor 18 que tiene el FDG, este análogo de la glucosa. Entonces queda acumulado dentro de la célula y no forma parte, ¿cierto?, del proceso de glucólisis, finalmente, que es la producción del ATP, que es la energía, ¿no es cierto?, de nuestras células. Eso ya lo habíamos visto, por eso lo repasamos rápidamente. Bueno, para realizar el ayuno, el estudio de viabilidad, es ideal que el paciente tenga un ayuno al menos de unas 12 horas, ¿ya? Y eliminar, ¿no es cierto?, algunos alimentos como bebidas, santinas, etc. Primero, lo que se va a hacer el estudio de perfusión de reposo, ya que eso ya no lo vamos a volver a ver porque ya lo vimos, ¿no es cierto?, en el estudio de perfusión. Y lo otro que vamos a ver, vamos a hacer el estudio de viabilidad. Para eso debemos medir el nivel de azúcar o de glucosa en la sangre. Y dependiendo del nivel y si el paciente es o no es diabético, es la cantidad de glucosa que se le administra al paciente. Acá al paciente se le administra glucosa. Ya vamos a ver las cantidades. Hasta que se alcance el nivel adecuado de glucosa que se necesita para poder administrar el radiofármaco. Ya pasado el tiempo, ¿no es cierto?, de captación que se necesita, ahí vamos a hacer la adquisición de las imágenes, para que entiendan un poquito más esto. Antes de administrar el radiofármaco al paciente, yo debo medir la carga de glucosa, el nivel de glucosa en sangre, ¿ya? Por tanto, si el paciente, ¿no es cierto?, su carga de glucosa es de 150, ¿no es cierto?, si es más o menos 150 o menos, ¿no es cierto?, miligramos por decilitro, yo le tengo que dar al paciente una carga de glucosa de 50 gramos más 3 unidades de insulina. Si está entre los 151 y 300, le tengo que administrar 25 gramos de glucosa más 3 unidades de insulina, y así sucesivamente, cuando el paciente no es diabético. Si el paciente que le voy a hacer es un paciente diabético, uno va administrando lo mismo, 5 unidades, 25 gramos, 3, o solamente 3 unidades de insulina o 5 unidades de insulina. Lo ideal es detectar, ¿no es cierto?, o lograr una concentración de insulina en sangre de tal manera que me estimule la captación de la glucosa. Ya, en este caso, por ende, la captación del FDG. Ya, eso es lo que tenemos que lograr. Por eso se debe medir la carga de insulina al paciente, o el nivel de insulina, para hacer una carga de glucosa. Perdón, medir el nivel de glucosa en sangre. ¿Ya? Y eso me va a dar las unidades de insulina que se le debe administrar para lograr el nivel adecuado para que el FDG sea captado por las células del miocito. ¿Ya? ¿Lo entienden? ¿Les queda claro? ¿Hay dudas? Este es el valor, al medir yo la azúcar en sangre del paciente, ¿no es cierto? Mido el azúcar en sangre y, dependiendo del valor que me dé, es lo que le tengo que administrar al paciente antes de administrar el radiofármaco. ¿Para qué? Para lograr un nivel de insulina en sangre que me ayude o me favorezca a la captación de la glucosa y, por ende, del FDG, que es un análogo de la glucosa. ¿Y por qué tiene que estar en ayuno el paciente? Para que el alimento, el azúcar de ese alimento, no es que vaya a captar las células, sino que la glucosa del radiofármaco. ¿Se entiende la idea mejor? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, decíamos que era entre 5, acá les había puesto yo, ¿no es cierto? Me acuerdo, entre 5 y 15 está a la dosis, pero también
se rige por 0,22 milicurie por kilo de peso, ¿ya? En forma intravenosa. Y por lo general lo vamos a administrar más o menos entre 30 a 40 minutos post la dosis de glucosa. Damos la dosis de glucosa y se esperan como unos 40, 30 minutos en algunos servicios, 40 en otros. Ustedes saben que los tiempos a veces pueden ir variando y depende del servicio. Y lo que sí, a los 60 minutos se hace la adquisición, ya a nivel en la zona del corazón. Y luego vamos a hacer una reconstrucción, igual como hicimos una reconstrucción, ¿no es cierto? Se hace la reconstrucción que la hace el mismo procesador del equipo, la reconstrucción para obtener los cortes y las imágenes. Y acá lo que vamos a poder determinar, comparando la fase de perfusión con la fase metabólica, si el corazón está normal, si está hibernado, si está en discordancia o está en infarto. Ya vamos a ver qué significa cada uno de esos. Profe, Dígame. entonces yo administro las dosis de insulina. Primero espero, saco el nivel de glucosa en sangre. Dependiendo del nivel del paciente, y si el paciente es o no diabético, se le administra la glucosa, por lo general en el caso de los pacientes no diabéticos, una cierta cantidad de glucosa y las unidades de insulina. Como el esquema que les dejé, esto. Si el paciente, para que quede clara la idea, me vuelves a hacer la otra pregunta. Si el paciente arroja entre 150 miligramos por decilitro de glucosa en sangre a 300, lo que le tengo que dar es 25 gramos de glucosa más y administrarle intravenosamente 3 unidades de insulina. Espero el tiempo, unos 40 minutos, y hago la administración, ¿no es cierto?, del radiofármaco y la adquisición de las imágenes. ¿Qué era lo otro que me querías preguntar? Esa era mi pregunta, profe. Si primero administraba el azúcar como tal y después el radiofármaco y después tenía que volver a esperar 60 minutos, o administraba el radiofármaco y podía iniciar la adquisición de imágenes. Claro, uno administra, o sea, primero mido, doy la glucosa al azúcar, o sea, la glucosa y las unidades de insulina de acuerdo al nivel que me arroja el paciente. Espero, ¿no es cierto?, unos 40 a 60 minutos, administro el FDG. Y luego hago la captación de la imagen. Ya, profe. Ahora sí, clarito. Bueno, ¿a qué se refiere cuando yo digo que la comparación entre la perfusión y el metabolismo me va a dar un corazón normal, o un miocardio, un ventrículo izquierdo normal, hibernado, discordancia o infarto? Me refiero a que si mi miocardio está hibernado o atontado, que ya vamos a ver qué es eso, decimos que el miocito está con una lesión reversible. Si el miocardio está necrosado, vamos a tener una muerte celular y ahí ya no hay retorno. ¿Cuándo mi miocardio va a estar hibernado o aturdido? Va a estar normal cuando la cuando la captación es normal, el metabolismo de todas las paredes del ventrículo izquierdo es normal. O sea, veo captación, ¿no es cierto?, tanto en la pared anterior, septal, inferior y lateral. Va a estar infartado, o sea, necrosado, no viable, cuando tengo una concordancia, por eso se habla de match, de concordancia, entre lo que veo en la imagen de perfusión y de metabolismo. Si en ambas yo veo una zona hipometabólica en la misma zona, yo digo que ese está infartado, ¿no es cierto? Eso está claro. Ahora, ¿cuándo va a estar hibernado? Cuando la fase de metabolismo es normal, la captación del FDG en las paredes del miocardio en la fase de metabolismo es normal, pero no hay captación en una de las zonas en la fase de perfusión. Entonces yo digo que aquí hay un mismatch de discordancia, o sea, un miocardio hibernado. Y atontado es al revés.
cuando yo veo una perfusión normal y un metabolismo con zonas de hipometabolismo. O sea, una zona de... Sí, una fase de metabolismo con una zona de hipometabolismo o hipocaptación. Ahí yo digo que mi miocardio está atontado, o sea, está perfundiendo bien, pero no está bien el metabolismo. Por eso se dice que está atontado, como que le falta azúcar a ese miocardio. Por eso está como atontado, como para que lo entiendan de esa manera, para que no se les enrede entre el hibernado y el atontado. Siempre les doy ese ejemplo. Está hibernado porque está bien, está con alto refuerzo de glucosa, pero no hay irrigación. Entonces está hibernando el corazón. Está atontado, ¿por qué? Porque está bien en irrigación, pero la fase metabólica está con problemas. Por eso está atontado. No hay azúcar, está como atontado. Le falta azúcar al corazón. Ya eso se lo doy así como súper general, una cosa así como súper un poco básica, pero es que es para que entiendan y no se les olvide. ¿Ya? Porque si se lo aprenden de memoria, no, se olvida a la larga. Pero en cambio si digo, está atontado, o sea, está como lánguido, le falta como azúcar, glucosa, entonces, metabolismo, ¿sí? ¿Se entiende la idea, cierto? Sí, profe. Ya, eso. Entonces así yo puedo interpretar estas imágenes. Acá son ejemplos, ¿no es cierto?, de exámenes donde voy a tener una perfusión normal, ¿no es cierto? Acá, si yo comparo este con este, yo voy a ver una perfusión normal, un metabolismo que en este no se logra distinguir bien, pero bueno, pero este acá está como medio enredado porque este debería haber sido el normal. Mira, verdad que esa imagen dije que iba a cambiar. Ya, está hibernado porque está metabólicamente bien, pero está perfundiendo mal. Ya acá, me equivoqué, acá debería haber puesto normal, no atontado. Bueno, y cuando en ambos se repite el defecto, está necrótico, o sea, hay un infarto. Acá lo mismo. Tenemos un infarto transmural, acá miren, toda la pared, un infarto transmural, ¿no es cierto? Y acá tenemos la perfusión un poco defectuosa, ¿no es cierto? Hay zonas de hipometabolismo, pero el metabolismo propiamente tal, están las paredes con una captación normal. Por tanto, acá está hibernado el corazón. ¿Ya? Y acá lo mismo. Todos estos son ejemplos para que ustedes los vayan analizando, los vayan viendo, ¿no es cierto? Para ir viendo y puedan ir estudiando. Acá igual. Acá, ¿cómo estaría este? Hibernado. ¿Perdón? Hibernado. ¿Por qué? Porque está, ¿no es cierto?, la perfusión normal. Y el metabolismo está defectuoso. Entonces, ¿cómo estaría? Estaría atontado. Tonta, eso, se lo voy a retroceder para que lo vieran. Pero viable, que eso es lo importante, que hay viabilidad del tejido, entonces puede revascularizarse esa zona. Quizás hay una estenosis de alguna de las coronarias, hay algo, ¿no es cierto?, que está impidiendo que se irrigue bien o, ¿no es cierto?, llegue bien la vascularización en el corazón. Bueno, era cortito lo que nos faltaba. Eso es lo que nos faltaba para cardíaco. Dudas, consultas de las materias anteriores, algo.
Profe, yo tenía una duda. Dígame, ¿Por qué se evitan las santinas? ¿perdón? ¿Por qué se evitan cualquier, cualquier cosa que tenga santinas? Lo que pasa es que ese interfiere, sobre todo cuando se trabaja o se administra el dipiridamol, a veces interfiere en la función que tiene el dipiridamol. No se acuérdense que el dipiridamol va a ser un fármaco, un vasodilatador, y las teínas, las santinas, ¿no es cierto?, que contiene el té, el café, el chocolate, interfiere en la correcta función, no función, sino que en el propósito que se quiere conseguir con el dipiridamol. Y en los PET también los prohíben, aunque ahí cuando es de viabilidad no se va a administrar el dipriamol, porque para que no haya nada como que pueda estimular de otra, acuérdense que el café, por ejemplo, estimula, ¿no es cierto? Hace como que acelera un poquito a veces a la gente, no a toda la gente, pero para evitar, ¿no es cierto?, cualquier cosa que interfiera en el funcionamiento normal que tiene el corazón del paciente. Por eso prohíben las santinas. Y especialmente cuando es con dipiridamol, para que no interfiera en el efecto que tiene que generar el dipiridamol. Ya, profe, muchas gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, chicos, si no, eh, espero que les haya gustado. Medicina nuclear es como algo tan distinto a lo que ustedes habían visto hasta ahora. A mí me encanta, es fascinante para mí. Yo me enamoré de la medicina nuclear del día 1 que entré a hacer mi internado. ¿Qué otra cosa les iba a comentar?